Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Emily Raleigh. Es autora del libro Teranga Republic, Women's Authority and Politics in Senegal. Bienvenida, Emily. Muchas gracias, Janet. Un gusto. Muy bien. Pues cuéntanos un poquito sobre el concepto de teranga. Sí, pues gracias por la pregunta. El concepto, o más bien yo lo entiendo como una filosofía de la lengua Wolof. Teranga es, muchos lo definen como simplemente hospitalidad, generosidad, solidaridad, que sí lo son, pero también es, y por eso lo digo que es una filosofía, que es una idea de que muchos quizá saben del concepto de Ubuntu de Sudáfrica, que es que existimos por estar en comunidad. Yo existo porque existes. Entonces es parecido a la idea de Teranga, en que Teranga tiene muchas modalidades, ¿no? De pensar en el vecino que necesita pues, algo para comprar medicina, es cocinar un plato muy abundante para la comida y guardar parte del plato por los que no tienen a comer o los invitados pues, imprevistos que quizá pasan después de la hora de comer. Entonces es una filosofía de pensar en la solidaridad entre gente y viene del verbo en Wolof que es ter, que es una imagen que me parece muy, muy bonito, la imagen de cuando un barco, porque sabemos que Senegal es una parte de su frontera es el océano Atlántico. Entonces el barco, y son pescadores además, entonces la imagen de un barco que llega a la tierra firme y algo pasa en esa interacción que el barco vuelva a ser otra cosa. Entonces es esa imagen, ¿no? Como de pensar en una vez que dos personas, a través de un regalo, a través de pues una comunicación personal, a través de la política, devuelven otra cosa nueva. Es una transformación identitaria que pasa con contacto humano. Ay, muy bien. Ahora, platícanos un poquito sobre la portada del libro que tenemos aquí. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí lo voy a acercar un poco. Esa portada me sentí muy afortunada de capturarlo. Yo tomé la foto y justamente esa señora aquí se llama Aïda Mbodj, que es una política que aparece, es una protagonista del libro. Y en ese momento, como que ya después de muchos años siguiendo su vida, su carrera política, me invitó a un evento, este evento simbólico, donde la nombraron una reina del reinado Wolof, del norte de Senegal, donde ella pues está descendente de gente de ese reinado. Entonces, siendo una política, siendo una persona importante en la comunidad y también estando en campaña, que eso fue importante, fue un año antes de la campaña presidencial, donde ella era candidata, la nombraron como simbólicamente como reina y pues te digo otra vez que fue una oportunidad para mí de capturar esa foto, de ver el proceso con mucha gente política, mucha
gente de las comunidades religiosas, de las comunidades indígenas cultas. Entonces fue un poco esto. Y para mostrar quizá un poco de la importancia o el proceso, o lo que yo veo también que es una genealogía de Teranga, que es a lo largo, y lo explico más en el libro, que a lo largo de la vida de alguien van como acumulando, y creo que no es algo pues, muy extraño a nosotros también, como que todos los gestos lindos que pues yo te doy un regalo y de ahí vienes a un evento importante, una ceremonia de mi familia, eso va acumulando a través de una vida. Entonces, mucho del discurso en ese evento de Aida fue que la gente habla o practica de cómo era importante en su vida, ¿no? Como en una circunstancia que ella les ofreció apoyo, y esa es parte de lo que yo identifico, que es la estrategia política de esas mujeres, que viene de esa genealogía social de estas mujeres. Muy bien. Oye, ¿cuál es el motivo detrás del título del libro? Teranga Republic. Sí, pues es un poco esto, ¿no? De que al principio, cuando empecé este proyecto, hace muchos años en el doctorado, me fascinaba mucho el concepto de Teranga, pero también me quedaba muy fascinada en todas las facetas que lo encontraba. Y, por ejemplo, en una ceremonia familiar de un nombramiento de un bebé, por ejemplo, las mujeres estaban hablando de Teranga como un regalo, que alguien me dio Teranga. En otra circunstancia, pueden hablar de Teranga como un gesto o hospitalidad, ¿no? Momentos específicos, pero muy diversos. Entonces me quedé muy, un poco confusa, ¿no? ¿Qué significa Teranga? Entonces, a lo largo del proyecto, ya empezando a seguir las carreras de esas mujeres, empecé a ver que entre el discurso, y esa es pues, la importancia de pasar lo más tiempo posible con ellas, porque escuchas estas enunciaciones de palabras importantes en momentos claves. Entonces empecé a escuchar que repetían Teranga en instancias como una estrategia política, ¿no? Como que yo sé Teranga, entonces la gente vota por mí porque saben que tengo esas calidades, tengo estos... y además como que la política de esas mujeres, y no estoy diciendo que no pasa con los hombres, pero con esas mujeres que ejercen su política o hacen política dentro de esos eventos, nombramientos de bautismos, bodas. Ahí es donde como agarran popularidad, donde muestran como sus calidades, sus intereses, su vínculo con la comunidad, dando dinero, que es muy común, que sea la política o no. Entonces empecé a ver esto con un contraste con la estructura pues, colonial que es francesa, ¿no? Que el gobierno está estructurado por
la República Francesa. Entonces empecé a ver como cuáles son sus similitudes y también donde hay como un poco de fricción entre esa política comunitaria de esas mujeres indígenas, vamos a decir, y que lo ejercen también dentro de esa república heredada por Francia. Entonces, un poco como jugando con el concepto de Teranga como una estrategia política y también viéndolo como una propia sistema de gobernanza que es a veces dentro de la república y a veces en contraste con él. Muy bien. Emily, y ahora que nos cuentas algo del papel de la mujer, ¿cómo ha sido que has llegado a ser tan trascendental y tan numeroso el papel de las mujeres en la política senegalesa? Sí, no, creo que es un poco la razón de escribir el libro, porque siento que pues hasta en mi país, en Estados Unidos, no han logrado los números de mujeres en la política, en el parlamento, ni en la política local. Entonces es interesante de ver. Y además, pues hay muchos estudios que hablan de el papel creciente de la mujer en Ruanda, en Liberia, que son zonas que han pasado por tiempos de guerra. Entonces, la cuestión y que han discutido mucho sobre de que después de la guerra quizá pues había oportunidades para mujeres. Ahora, Senegal no es un país que ha pasado por guerra ni ese tipo de fricciones. Entonces, ¿cómo han logrado? Y además es un país musulmán, un 95% de la población es musulmana. Entonces es cómo han logrado esto, ¿no? Y en el libro pues intento rastrear un poco, pues no se puede contar toda la historia política ni de las mujeres en Senegal, pero mostrar que realmente antes del periodo colonial, como vemos en el caso de Aida, había el terreno era controlado por reinados, por familias poderosas que fue de herencia. Entonces, en esa dinámica, las mujeres tenían un papel muy, muy importante al nivel del rey. Las reinas tenían control de terrenos, de tierra, de oro, que era muy importante. Entonces, siempre intento mostrarlo en el libro, que siempre han tenido un papel importante y una autoridad desde ese tiempo que sí ha bajado durante el periodo colonial, porque realmente en el periodo precolonial ellas pues fue una sociedad matriarcal. Entonces sí, las mujeres tenían un poder dentro de la familia también. Ahora con el periodo colonial, los franceses realmente han llegado con un sistema social muy diferente donde la dinámica era la mujer apoyando al hombre en la casa y eso fue como una dinámica más extraña. Pero entonces bajó como su poder político durante ese tiempo, pero ahora en el periodo postcolonial,
pues han logrado luchar por sus derechos por el voto, por tener puestos en el gobierno. Y lo que muestro en muchos de los capítulos, como al centro del libro, es cómo dentro de sus asociaciones comunitarias que son y eran y siguen siendo controlados por mujeres que organizan su dinero o se organizan entre ellas para pagar los problemas de la familia, esas ceremonias. Y dentro de esto, o sea, han podido realmente formar un liderazgo femenino que ahora pues han logrado adaptar esa legislación de paridad como tenemos aquí en México, pero eso fue en 2010. Y en ese momento, en el nuevo parlamento en 2012, después, tras la adopción, el número de mujeres subió de 20 al casi 50%, que fue la legislación. Entonces, siempre han estado luchando, usando esos espacios solidarios para formarse, para casi infiltrar, ¿no? Por no buscar otra palabra, pero trabajar con los partidos políticos que siempre han sido controlados por hombres y que siguen siendo así, pero ahora las mujeres vemos que son más candidatas, como Aida, como dos otras en el libro, son candidatas de presidencia. Y también tienen sus propios partidos políticos. Entonces, es un papel muy creciente, muy fuerte, con sus problemas porque están contra una pared con mucha resistencia. Pero ahí son con esa herencia de lo que acabo de explicar, o sea, tienen un papel muy importante. Muy bien, muy interesante. Ahora, cuéntanos cómo es que el libro, que tú hiciste un trabajo in situ, cómo es que contribuye para el conocimiento de la política senegalesa, del papel de la mujer. Bueno, ya nos has platicado un poco, pero ¿cuál es este aporte que consideras que da el libro para el conocimiento más profundo de Senegal? Sí, pues en primer lugar creo que es simplemente para que la gente pues, académica, la gente en Senegal, que conozcan un poco sobre que hay esa fuerza de mujeres y su trayectoria, ¿no? Creo que ya muchos están conscientes de que están y que pues son muy presentes en el público, pero no saben cómo llegaron a ese punto. Entonces, y cuáles son sus ideas de la política, cuáles son sus, digamos, deseos por la política. Entonces creo que para mí y fue importante, ¿no? Como mostrar y mostrarlo en sus multitudes, ¿no? De que hay una diversificación. Es muy diverso como todas las mujeres que son muchas muy élites de familias importantes, familias políticas, otras familias religiosas,
otros que son, pues empezaron con asociaciones de su barrio, de la ciudad o fuera, y entonces y fueron reconocidos por su leadership. Entonces quería mostrar esto, pero en toda su complejidad, ¿no? Que en la sociedad senegalesa creo que todavía hay como mucha reticencia a aceptarlas, a verlas darles, tomarlos en serio, o sea, para no. Entonces muchos dicen, pues esas mujeres vienen de una realidad social que es gastar dinero en estos eventos, en estas ceremonias, pero que eso puede ser como y yo lo veo así, por eso lo hablo como Teranga Republic, que es su entrada al pueblo, es su política de acercarse al pueblo así, pero muchos lo critican por eso. Entonces es como que mostrarlos que no es simplemente ir como gastando dinero, que tienen una estrategia muy afino. Y entonces como mostrar la complejidad también de estas mujeres y que tiene una historia muy rica de gobernanza femenina. Entonces fue un poco el motivo del libro. Muy bien. Oye, ahora, tú eres antropóloga, pero yo creo que ha sido muy interesante el cómo has usado una metodología. O sea, eres antropóloga, pero yo sé que para la elaboración de un libro como este, para escribir un libro como este, para investigar estos temas, pues necesitas valerte como de otras disciplinas y debe ser bastante complejo. ¿Nos puedes platicar un poco de la metodología que utilizaste? Sí. No, pues esto para mí es una de las preguntas más me gusta, porque es importante y mucha gente no lo piensan como tal cual. Entonces, sí, la etnografía para mí es una metodología, también es una filosofía de cómo ver la ética del trabajo, la estrategia de cómo llevar un proyecto de trabajo de campo de esta manera durante muchos años. Y es una manera de pensar en la redacción, en la escritura, porque para mí también la escritura etnográfica es privilegiar las narrativas personales y las narrativas que yo presento, que es casi como a esa frontera entre las ciencias sociales y las humanidades, que a mí me encanta, como que nosotros todos preferimos leer una novela, ¿no? Que quizá un libro académico. Entonces, ver cómo se puede verlo así, ¿no? Entonces, parte de mi deseo con ese libro y la manera de hacer la investigación y escribirlo es privilegiar estas narrativas, ¿no? Como haciendo mucha observación. Yo entre casi 15 años, ¿no? Pues pasando meses en Senegal, siguiendo sus campañas muy públicas y todo, y estando en su casa, pues comiendo con ellas, escuchándoles, viendo cómo se mueve, cómo se maneja, y verlo como es una persona que es, pues, con toda su personalidad, que quiero intentar representar con toda su complejidad. Entonces, se trata de mucho tiempo en el campo haciendo cosas que, pues, a veces no. Aunque conozco muy bien Senegal, hablo la lengua,
pero al final del día soy estadounidense, ¿no? Entonces sí es sabiendo también como su posicionalidad en el campo. Y con la escritura, ¿no? Quería realmente presentarlo como lo más posible en sus propias voces, ¿no? Como que largas citaciones, dejándoles como hablar por su propia cuenta. Y realmente el libro, o sea, mucho etnografías, como haciendo muchas entrevistas con mucha gente. Yo realmente, este libro para mí es diferente en el sentido que se enfocaliza en como 4 personas muy profundamente, pero como para que tenemos una idea muy íntima de sus vidas. Y eso fue para mí importante. Y el libro no solamente es etnográfico, es histórico. Tengo un capítulo que trabaja con archivos del Archivo Nacional de Senegal y otros lugares donde exponen como todas la transformación de lo que es como el ministerio de la mujer, ¿no? Que ha transformado y que intento mostrar como que con esta transformación, como el Estado en los años, digamos, 80, 90, imaginaba como el papel de la mujer en la sociedad. Entonces eso fue sumamente histórico. También, como digo, priorizo mucho pues, la biografía de estas 4 mujeres. Y también las mujeres que trabajan para ellas. Entonces tiene biografía y es histórico. Utilizo mucho de media popular. Yo creo mucho en la multidisciplinariedad de métodos de escritura. Entonces tengo un señor que es cartonista, no sé cómo decirlo, como dibuja cartoons por la revista nacional, entonces pues y ha dibujado mucho sobre pues la mujer en política, entonces intento como usar todos los recursos y fuentes que puedo para pues narrar esa historia. Muy bien, y esto va muy ligado al proceso editorial, que también es un tema. ¿Cómo te fue con este proceso editorial? Sí, pues tengo que decir, pues Indiana University Press, pues eran muy amables, muy flexibles con lo que yo quería, pero sí habían como algunas cosas que realmente desde el principio dije, no, pues voy a luchar para que eso quede más o menos en el libro. Y uno de estos fue que la lengua Wolof aparezca en muchas partes del libro, ¿no? Como que sea muy presente, porque es una lengua que realmente no es escrito mucho, o sea, sí tiene su estándar, pero mucha gente no lo usan para escribir pues, al diario, ¿no? No está en las revistas, están apenas empezando como a publicar en Wolof, pero es una lengua pues, bonita, viva, y quería mostrarlo en toda su belleza. Y para que lo vean, ¿no? Y no mucha gente cuando escribe Wolof es con una ortografía como más o menos francés. Entonces eso fue importante. Y también por la lengua mostrar
a otros investigadores, a mis interlocutores, que hablar y investigar en la lengua es primordial. Eso por la lengua también fue importante. Y también fue importante como en el libro tengo como capítulos 1, 2, 3, y entre 3 y el cuarto capítulo tengo como lo que llaman las biografías de esas políticas, que no es un capítulo, pero es como para presentarlas en sus voces, y eso fue muy, muy importante. Y en el proceso querían como, y los tuve como al principio del libro, y pues al final pues ya con flexibilidad los pusimos, pero no es muy común como tener contenido dentro de 2 capítulos que no sé, un capítulo. Entonces eso para mí también fue importante. Y hablando también de la lengua, cuando había citas muy largas que pues resulta que no está tan fácil a leer, cuando hay el original de Wolof y ahora la traducción al inglés, pues quitamos el Wolof, pero lo puse en la nota de pie, que también como que queda presente. Y eso es, o sea, para que pues, investigadores que están ya por publicar libros, creo que es importante tener sus principios, ¿no? Y luchar por esto, porque cada dictaminador va a tener su propia idea de que tenemos que quitar esto o conservar esto, y pues hay cierta flexibilidad que necesitamos, pero como tenerlo en mente y luchar por lo que ustedes piensan que es importante como para la representación. Y en el prefacio, pues para mí fue muy importante de hablar de mi propia posicionalidad, ¿no? Como siendo una mujer blanca, extranjera, intentando de hacer estas interpretaciones, representaciones de gente senegalesa, y todo lo que viene con mi propia identidad, que creo que es importante también. Muy bien, Emily, pues agradezco mucho que nos hayas platicado en esta ocasión sobre tu libro. Sé que vendrán muchos más. Y pues los invitamos a leer el libro. Estamos seguros de que lo van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Hasta luego, Emily. No, hasta luego. A ti, muchas gracias.